Hola amigos y amigas, soy Genaro Villanueva Ávila y los saludo desde La Paz, Baja California Sur. Soy aficionado a la historia de México, historia universal, y he escrito algunos artículos que quiero compartir con ustedes y le he llamado Un vistazo a la historia. El tema de este día se llama la minería en México. Todo nuestro país es una fuente de riquezas en oro, en plata, en cobre y otros metales valiosos que hoy se usan de diferentes maneras o son fuente de energía o también tienen uso científico y tecnológico. Desde los tiempos prehispánicos, los habitantes de esas tierras usaron el oro y la plata y piedras valiosas de gran estima, de gran belleza, que fueron riqueza para nuestros antepasados y que disfrutaron y dieron esplendor a los reinos precolombinos. Y es así que cuando Hernán Cortés llega a estas tierras, puede constatar de la abundancia del oro, de la plata y de otras piedras de gran valor. Pues aún los reyes o emperadores aztecas portaban calzado de oro y en general casi todo su atuendo estaba compuesto por el codiciado oro y plata y además de piedras preciosas como diamantes, esmeraldas, rubíes y otras piedras preciosas. De tal manera que se les despierta la codicia y empieza un saqueo desmedido y brutal. Los españoles enloquecen y no les interesa otra cosa que hacerse de tan preciados metales, a costa de la vida de aquellos miserables indios, que ya habían quedado y a merced del más fuerte, es decir, a merced de estos terribles conquistadores. El principal objetivo de los españoles fue la de obtener el oro y la plata, pero al principio dieron prioridad a obtener el oro. Se dieron a la tarea de buscar los yacimientos de este precioso metal. Y una vez que disminuyó su extracción, buscaron los de plata. Y las ciudades mineras que fundaron fueron llamadas reales de minas. Durante los años de la extracción del oro, los españoles trabajaron con mano de obra de los esclavos indígenas. Y esta misma fuerza de trabajo la usaron en las minas de plata. Ese trabajo para los pobres indígenas era mayor y extenuante. Las minas de plata iniciaron su producción en 1530. Las primeras zonas argentíferas, es decir, donde hay plata, fueron localizadas al norte del estado de Guerrero, en Taxco, y la otra al sureste del estado de México. Y en 1547 se descubrió la mina de Zacatecas y con ello se fundó la ciudad de Zacatecas, que llegó a ser una de las ciudades y minas más importantes de la Nueva España. Y para el año de 1552 se descubrieron las minas de plata de Pachuca o Hidalgo y las de Guanajuato, llamada la Valenciana. Así se fue descubriendo el que fue llamado el Camino de la Plata hacia el norte: Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Fresnillo, Durango, Cuencamé, Parral, Chihuahua, Paso del Norte, Las Cruces, Alburquerque, Santa Fe. Estas tres últimas hoy pertenecen a los Estados Unidos. A los caminos que se usaron para transportar en caravanas la plata extraída se les llamó la Ruta de la Plata. La plata que se extraía de la Nueva España despertó la codicia de todas las naciones del mundo. Los españoles se habían hecho ricos, sus fortunas eran incalculables, todos se aprovechaban de esta riqueza que aún los comerciantes europeos y asiáticos tuvieron grandes intereses
la plata mexicana, ya fuera en moneda o en bruto, circulaba ya por todo el mundo. El destino deseado por los gobernantes era España, pero la corona española estaba tan endeudada con otras naciones que tenía que pagar, y la plata extraída de México tomó ese destino. Grandes flotas de barcos mercantes llegaban a Veracruz para ser descargados hasta el tope con la famosa plata mexicana, para ser llevada a Europa y Asia, también como pago por diversos productos importados a nuestro país provenientes de otras naciones. También se sabe que en 1550 una grande nave cargada de plata se hundió frente a las costas de España, perdiéndose toneladas de monedas de plata que el barco llevaba. Y esto sin olvidar lo robado por los piratas que asaltaban en alta mar a los galeones españoles, que los despojaban de todo el oro y el plata que llevaban. A partir de la década de 1530, el volumen de la plata que salía de Veracruz a Sevilla fue aumentando, y para 1590 alcanzó el más alto nivel, y hacia mediados del siglo XVII comenzó a descender, pero la exportación y el saqueo continuó en todo el tiempo que duró la colonia española. A principios del siglo XVIII, la minería tomó una vez más fuerza y auge. Antiguas zonas mineras como Zacatecas y el renacimiento de otras como Guanajuato hicieron posible el surgimiento de una poderosa élite que amasó grandes fortunas. Casi todos estos mineros eran españoles y solo unos cuantos eran criollos. Todos estos ricos fueron grandes hacendarios o hacendados y pudieron comprar títulos de nobleza como condados y marquesados. En Zacatecas encontramos ricos mineros como José de Rivera Fernández y Fernando de Campa y Cos, condes de Santiago y de la Laguna y de San Mateo Valparaíso. Ambos españoles también resaltan las familias Valdivieso del condado de San Pedro el Álamo en Zacatecas, así como Romero de Terreros, fundador del condado de Regla en Real del Monte. Pedro Romero de Terreros fue fundador del Nacional Monte de Piedad, que llegó a ser uno de los hombres más ricos de toda América española. En Guanajuato fueron los criollos los que tomaron auge en la minería, y así encontramos a Antonio de Obregón y Alcocer, conde de la Valencia o de la Valenciana, título que se le otorgó por la explotación de la mina del mismo nombre. Y a esta mina producía la mayor parte de la plata de todo Guanajuato. Muchos más hicieron grandes y cuantiosas fortunas, como las del conde de Pérez Gálvez y del conde de Casas de Rull. Domingo de Rábago y Juan de Castañiza y Larrea, otro minero de renombre de origen francés que emigró a México y que en poco tiempo amasó cuantiosa fortuna, que fue el principal explotador y productor de plata en Taxco, Guerrero. Su nombre es José de la Borda. Este llegó a la Nueva España aproximadamente en los años de 1750. Y se dice que a su servidumbre les imponía pesadas cargas. En la Nueva España, el productor de mayor interés siguió siendo siguió siendo la plata, y se calcula que para 1781 salían de México y Veracruz 3 millones de pesos en plata al año, y 3 años después la cantidad aumentó a 5 millones. Este caudal se mantuvo hasta 1796. La corona necesitaba urgentemente este preciado metal debido a sus constantes conflictos
Pues en 1779 y 1805 tuvo guerra 3 veces con Inglaterra. España tuvo guerra con Inglaterra. Y la plata fue el modus vivendi para estas guerras. En Baja California Sur, en 1751, comenzó a explotarse la mina del Triunfo, donde se extraía oro y plata. Y en 1756 se comenzó a trabajar la mina de San Antonio, donde se extraían estos mismos metales. Pero el gobierno mexicano dio concesiones a empresas extranjeras para la explotación de estas minas. Estas empresas eran básicamente inglesas y francesas. También se abrieron otras minas y estas eran de preferencia de extracción de cobre. Y una de estas se encuentra en el estado de Michoacán. Y en Baja California Sur, en 1885, el gobierno mexicano firmó también concesiones con empresarios alemanes y franceses para explotar la mina de cobre llamada El Boleo, hoy la ciudad de Santa Rosalía. Y a principios del gobierno porfirista también se abrió la mina de Cananea, Sonora, concesión que el gobierno mexicano dio a empresas estadounidenses para su explotación. Lamentablemente nuestras gentes fueron las que sufrieron las injusticias de esos empresarios ambiciosos, pues las tareas en las minas eran extenuantes y agotadoras. Nuestro pueblo sufrió tan terrible explotación. Interesante, ¿verdad? Soy el profesor Genaro Villanueva Ávila. Mi correo electrónico es genarovi@hotmail.com. Hasta la próxima.